Bienvenidos a su programa de temporada Encuentros TIC. Como cada semana les traemos un invitado, un tema y un encuentro. Hoy tenemos la comparecencia del licenciado Jonathan Viola Sabino. Nos va a abordar el tema de cómo garantizar la colaboración empresarial con ayuda de la tecnología. Este interesante tema para aquellas empresas que están en los caminos de la colaboración empresarial de sus empleados e incorporándoles tecnología para aumentar su productividad. Vamos a hablar sobre ese tema. Recordando que estamos en nuestros medios sociales, Instagram, y estamos en YouTube como Encuentros TIC RD. Así que ya ustedes saben, pueden acceder y mirar todos los temas, todos los videos tratados en los programas emitidos de Encuentros TIC. Recordando que este programa de temporada es patrocinado por Glodinet, servicio que transforma tu mundo. Después de la pausa ya venimos con este interesante conversatorio con Jonathan Viola Sabino, especialista en TICs, hablando de cómo la colaboración empresarial puede apoyarse en la tecnología. Así que ya ustedes saben, después de la pausa. Continuamos con nuestro programa Encuentros TIC, este programa de temporada interesante, y hoy con la comparecencia, como le habíamos dicho al principio, del licenciado Jonathan Viola, que vamos a hablar de cómo garantizar la colaboración empresarial con ayuda de la tecnología. Interesante tema, y más que tenemos un proceso de confinamiento, de pandemia, donde las tecnologías deben apoyar a lo que es la parte de trabajo en equipos en las empresas. ¿Cómo está, Jonathan? Bienvenido una vez más a este programa de temporada Encuentros TIC. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Estamos bien, gracias a Dios, y aquí dispuestos a compartir este contenido premium a toda nuestra audiencia. Qué bien, vamos de inmediato a entrar en materia. ¿A qué llamamos colaboración empresarial? Ok, bueno, eso es una terminología que vamos a utilizar para definir más bien una cultura que se está dando ahora más que antes. Se está notando su necesidad y su evolución, vamos a decir, más que antes, aunque siempre ha habido algún tipo de colaboración empresarial, pero vamos a decir que esta es una forma de trabajo o una forma de trabajar que se basa en obtener el máximo potencial de todo el recurso humano que tiene una organización, pero utilizando las tecnologías de información y comunicaciones como parte del proceso de interacción y que garantice de alguna manera la productividad, la eficiencia de los procesos, y que de alguna manera esto se convierta también en un generador de valor. Esa colaboración de alguna manera genera valor no solamente para los usuarios internos, para los empleados de la organización, sino también para los clientes o para los usuarios externos que tienen algún tipo de intercambio o algún tipo de experiencia con la organización que desarrolla algún tipo de metodología de colaboración empresarial. Entonces, básicamente es eso. Es un factor estratégico, es algo, vamos a decir, que se convierte en parte de una estrategia corporativa que enfoca la productividad, la eficiencia de las operaciones a través de este tipo de filosofía de colaboración empresarial, básicamente. El término también a veces se refiere a la metodología que se está utilizando para empresas que trabajan unas con otras y que a través de los medios de tecnología o del uso de tecnologías
como la videoconferencia, como la colaboración a través de chats compartidos y canales compartidos. Una empresa presta sus servicios dentro del ecosistema de otra. Entonces es como si una empresa fuera un gran empleado de la otra. Entonces también ahí se puede interpretar el término de colaboración empresarial, porque el uso de estas tecnologías permite que la empresa entonces funcione dentro del ambiente de la otra y usa todos sus recursos, usa algunos mecanismos de interacción, las herramientas de, por ejemplo, de gestión de proyectos son compartidas y ese tipo de cosas se pueden dar en ese ecosistema y en ese método de trabajo que se llama colaboración empresarial, que se le está dando un poquito más de auge ahora a través de la pandemia del COVID-19, obviamente. Sí, y acotando un poquito de lo que tú dices, cuando hablamos de colaboración empresarial, hablamos de que tiene un enfoque a las personas, realmente, el trabajo en equipo, pero la empresa, que veo que algunas no tienen esa cultura de trabajo en equipo, no tienen esa cultura de colaboración empresarial. Y es importante de que esa cultura vaya fluyendo desde arriba, desde la cabeza, porque siempre hablamos de la cabeza, porque la cabeza es lo más importante. Si la cabeza no tiene esa cultura, por más implementaciones de tecnología que tú quieras poner a un trabajo, a un equipo de trabajo, va a ser en vano. Eso es correcto, eso es correcto. Siempre, por ejemplo, en los proyectos de implementación, es importante involucrar a la gerencia general, lo que tú dices, las cabezas, porque con ellos es que realmente se empujan este tipo de proyectos. Siempre hay temor. Yo creo que ciertamente muchas empresas no han implementado todavía este tipo de métodos o no han acogido el 100%, porque sí lo están haciendo. Algunos de ellos lo están haciendo tímidamente, pero yo creo que es un asunto del temor que se tiene a veces por el hecho de compartir información, por compartir plataformas y ese tipo de cosas que son recursos internos de la empresa. Entonces, hay un cierto recelo, pero la realidad es que todavía faltan muchas organizaciones por abrazar esto. Se están viendo obligadas en cierta manera. Por ejemplo, el mismo caso del uso de la videoconferencia con Zoom ha sido algo muy drástico el cambio que se ha dado. O sea, ha sido nos hemos volcado a utilizar este tipo de herramientas para hacer nuestras reuniones, interacción con los empleados, interacción con los suplidores, interacción con clientes. Muchas reuniones ahora se dan con los clientes a través de Zoom. Y digo muchas en relación a cómo se daban antes. Antes se hacían, pero ahora es de manera masiva. O sea, ahora uno necesita a veces que el tercero, ya sea el cliente o el suplidor o el que uno va a interactuar, ya tenga la herramienta instalada en su computadora. Google también lanzó su herramienta viendo lo que estaba pasando. O sea, le ha ido haciendo mejoras y otras herramientas también que están en el mercado. Yo digo, Jonathan, que hubo realmente una obligación, un empuje obligatorio de la pandemia a que las empresas corran, porque fue rápido el asunto, a utilizar tecnología en su empresa. Y mira, ya que tú estás hablando de eso, en la colaboración empresarial, el aporte de la tecnología, ¿cuáles serían? Ya tú hablaste de la videoconferencia, pero hay otros aportes que ha hecho la tecnología a la colaboración en equipo, a la colaboración empresarial. Claro, definitivamente. Siendo que es primero una filosofía, ¿verdad? Es una idea que toma fondo y que toma forma dentro de la organización, dentro de las empresas, en este caso. Es algo que se va permeando hacia a las diferentes áreas, o sea, a lo que es servicio al cliente, a la gestión de clientes, a la parte de soporte, a las operaciones, a la parte de administración. Por ejemplo, en el caso de los CRM, que son unas soluciones que hemos venido mencionando y hablando, es una herramienta necesaria y obligatoria para todas las empresas, pero eso implica colaboración empresarial también. Si yo tengo, por ejemplo, mis empleados están fuera, si mis vendedores se comunican a través de las redes, si los vendedores tienen que estar haciendo sus conferencias ellos con sus clientes, entonces yo tengo que como empresa proveerle a ellos algún tipo de herramienta. Hemos hablado de las herramientas de chat y de comunicación, ¿verdad? Que son una de las que principales se enfocan en el tema de colaboración
para que dentro del ambiente corporativo esa herramienta funcione como el centro de comunicación, tanto para los empleados como para los que son externos, usuarios externos, incluso clientes. Mucho con la parte de suplidores a veces que se involucran en algunos casos. Entonces, esas herramientas son parte de la idea de la colaboración empresarial. También La parte tenemos el de, caso de Jonathan, la parte de la nube, las informaciones, llevar documentos en la almacenamiento nube, en la nube. la mensajería y también instantánea, o sea, el chat que tú mencionas. Y hay otros aportes de la tecnología a la colaboración empresarial. Y eso es interesante. Mira, ya hablamos de esos aportes. En sí, la colaboración empresarial, ¿qué beneficio nos trae? O sea, tener un trabajo en equipo, independientemente de la tecnología que entre en el proceso. ¿Cuáles son los beneficios de esa colaboración? Ya hablamos que la colaboración empresarial no es más que una forma de trabajar, donde se involucran las personas, utilizando herramientas tecnológicas, y que el fin es aumentar la productividad. O sea, al final sería la productividad. Entonces, pero, ¿qué beneficio nos aporta quitando la tecnología, la colaboración empresarial? Bueno, el número uno que yo entiendo y que se puede notar y medir rápidamente es la productividad. O sea, creo que la productividad es esencial. Ahorita estábamos mencionando algunas herramientas. No llegamos a mencionar la de gestión de proyectos, por ejemplo, que es una herramienta clave. De hecho, una de las principales fuentes de colaboración es cuando uno está realizando proyectos, que uno necesita un intercambio interdisciplinario entre diferentes profesionales que pueden ser parte de la organización o no, pero ahí tú tienes que involucrar. Entonces, la productividad, el manejo de las tareas, el manejo del proyecto, el manejo de los recursos, van a estar en una plataforma que se comparte tanto como con asesores, como con clientes, con demás. Todos van a trabajar ahí y entonces ahí tenemos un efecto drástico de cambio en términos de productividad, dado que estamos en una situación que no podemos estar reuniéndonos físicamente necesariamente. O sea, no estamos yendo a sitios, no estamos dándonos la cara, pero lo podemos hacer de manera asíncrona, ¿verdad? O sea, una gente puede trabajar desde su casa a cualquier hora, hacer las tareas y colaborar en ese aspecto y reportar en ese mismo medio. Entonces tú tienes un nivel excesivamente alto de productividad dado las condiciones en las que estamos, si se usa bien la colaboración empresarial, obviamente. O sea que lo primero sería mencionar la productividad. Lo segundo es la experiencia, o sea, el nivel de satisfacción se puede incrementar también, no solamente para los usuarios internos, sino para los externos. También se nota cuando los empleados pueden acceder a los recursos, tú mencionabas el almacenamiento en la nube, muy crítico en este tiempo, donde se comparten los documentos, todos los tipos de activos de documentación se pueden compartir. Entonces ahí tú tienes un efecto también de productividad, pero de nivel de experiencia de usuario. Tengo acceso a las cosas que necesito. Eso también se refleja hacia afuera. Cuando las cosas fluyen, entonces cuando tengo las cosas que necesito a mano, las puedo conseguir rápido, se puede reflejar esa velocidad, ese dinamismo hacia afuera. Entonces la experiencia del usuario, tanto interno como externo, se ve reflejada de manera positiva cuando se está utilizando un buen mecanismo de colaboración integral. También incluiría como beneficio el incremento de la visión de la organización hacia lo que es el futuro, no solamente cercano, sino también a mediano y largo plazo. O sea, ese incremento de visión, ¿qué significa eso? Que yo tengo un alcance mayor de las cosas que ahora puedo hacer, aquellas que he dejado de hacer por efecto de la pandemia. Pero ahora, digamos que la pandemia pasa. Hay muchas cosas que no van a volver a ser como eran antes, porque ya la visión se mejoró. Y un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, en algunas de las instituciones gubernamentales del país implementaron prácticamente de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera, el uso de chatbots, el uso de captura de datos a través de la web. Entonces, fue drástico. O sea, fue en cosa de un par de meses, proyectos que a veces tenían en carpeta muchos Un meses año, que a veces largos. duran un año para implementarlo. Años, claro, hasta años. De repente estaban funcionando y funcionan bien. Nosotros hemos sido usuarios
y me imagino que mucha de la audiencia también ha sido usuario de ese tipo de herramientas, en el caso de la TCS, el caso de la misma Dirección General de Impuestos Internos, que ya tenía antes esfuerzo, pero el de la TCS, por ejemplo, fue muy notorio, que tuvo que apoyarse en este tipo de herramientas, y otros ministerios también se tuvieron que apoyar en ese tipo de herramientas para poder seguir dándole servicio a los usuarios. Con el Ministerio de Trabajo también, usar masivamente el correo electrónico. Entonces yo creo que esa visión de cómo poder utilizar esas tecnologías para darle servicio y para darle soporte a los usuarios, ya eso no va a cambiar. El uso de herramientas de conexión remota, eso definitivamente fue un boom en este tiempo, porque todo el mundo que estaba yendo a trabajar de su casa necesitaba ese tipo de herramientas. Entonces, ese tipo de cosas se van a quedar. O sea, la visión de la empresa ya cambió, y algunos decidieron irse completamente, no solamente mandar a algunos de los empleados que, por ejemplo, tenían vulnerabilidad, y otros que todavía seguían. Algunas sencillamente hasta mudaron la oficina. O sea, conozco casos de empresas, por ejemplo, en el área de diseño, que se puede trabajar de manera remota, 100%. Se fueron para su casa, la empresa prácticamente del lugar que tenía la quitaron, y todo el mundo trabajando remoto. Se mudaron para una oficina mucho más pequeña, de estos cubículos que son a veces compartidos. Creo que ese era un caso de eso. Y todo lo demás se está haciendo remoto y bien. Y no hay, o sea, no ha habido ni que mayores inconvenientes, la empresa no se ha visto con un riesgo muy grande. Sí han tenido que hacer mucho trabajo para poder montar la plataforma en ese nuevo formato, pero su visión cambió drásticamente. O sea, ahí yo creo que es un beneficio también de este proceso de colaboración empresarial. Y para resumirlo, bueno, la mejora de la experiencia. Y aportando a lo que tú dices algo, también la parte del desconocimiento de la colaboración empresarial ha sido mínimo, o sea, en el sentido que ya las empresas están tomando conciencia de que una cultura de trabajo en equipo utilizando tecnología es más factible, o sea, aumenta, como habíamos dicho, a la productividad. Y ese desconocimiento de eso ha sido un porcentaje muy mínimo, el desconocimiento de la colaboración digital. Tú ibas a terminar con un resumen. Por lo menos nuestra audiencia ya no puede adjudicarse esa condición. Ya ustedes saben, todos los que nos ven, nos escuchan, que eso está en boga. Si podríamos decir que algo se está poniendo de moda en términos de tecnología, es la colaboración empresarial, definitivamente, en todas sus acepciones. O sea que... Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y venimos con lo que tú quieres seguir aportando. Vamos a hablar un poquito de por qué la tecnología en la colaboración empresarial, y hemos visto ya ejemplos. Vamos a dar más ejemplos de algunas aplicaciones en el sentido de casos que se aplican a la colaboración empresarial utilizando tecnología. Vamos a hablar de eso de nuevo, pero en otros ambientes. Así que a los amigos que después de la pausa venimos ya con este interesante conversatorio con Jonathan Viola Sabino, especialista en TIC, hablando de cómo garantizar, ¿verdad? Garantizar esta colaboración empresarial utilizando tecnología. Después de la pausa. Seguimos con nuestro programa de temporada Encuentros TIC y este interesante tema sobre la colaboración empresarial, cómo garantizarla con apoyo a la tecnología. Está nuestro invitado de hoy, nuestro invitado encuentro, Jonathan Viola, hablando de este tema interesante. Jonathan, quedamos sobre por qué usar tecnología en la colaboración empresarial.
Una buena pregunta. Yo creo que parte de eso lo hemos dicho, pero lo hemos abarcado de manera genérica. Vamos a hablarlo de manera puntual. El por qué específicamente para aumentar la productividad. Y eso hay que repetirlo. ¿Por qué usar colaboración empresarial apoyándose en tecnología para aumentar la productividad? La productividad es un factor clave para aumentar la rentabilidad de la empresa. No es lo único, hay muchas cosas que se necesitan, pero si no hay productividad, y en este caso del COVID-19, que la ha ralentizado y en algunos casos detenido, en algunos casos, es muy importante que nosotros pensemos en cómo o recuperar el ritmo productivo o incrementarlo incluso para los que tenemos que recuperar el tiempo perdido. Por ejemplo, en estos días que hemos estado compartiendo con algunos empresarios dentro de un diplomado, hay industrias que se han visto afectadas, por ejemplo, la industria turística, las agencias de viajes, por ejemplo, han tenido ese impacto directo del tema del COVID-19. Entonces, los coach, ¿verdad? La gente que hace coaching, que tiene que acercarse o que hace reuniones frecuentes con sus clientes, entonces han tenido un impacto de productividad fuerte. Entonces, ¿por qué usar colaboración empresarial? ¿Por qué hacer uso de esta tecnología para incrementar su productividad, restablecerla en algunos casos y en otros incrementarlo? Y al mismo Otra tiempo razón. reduce también las malas prácticas, vamos a decir, las malas costumbres o malas prácticas de los mismos empleados y lo que son también, lo que le llaman malas rutinas, se evitan conflictos entre empleados también. Utilizando la tecnología ya tú sabes que se guarda información de cualquier gestión o procedimiento o transacción que tú hagas y ya tú no tienes que crear ese conflicto con otro empleado que si fue manual, entonces que el otro tiene la culpa, que fue el que lo hizo, ¿no? Eso está registrado ahí. Entonces, Sí, o sea, la evidencia va a estar ahí, registrada en esas sí. herramientas de colaboración. La tecnología es chismosa, dicen algunos. Dicen que es chismosa porque todo lo registra. Los sistemas, por ejemplo, tienen logs de auditoría o registros de auditoría, que todo lo que tú vas haciendo se va quedando grabado ahí. Y yo creo que eso también es útil en términos de gestión, por lo mismo que tú dices, evitar conflicto, que sería, vamos a decir, que el número 2 de las cosas que podemos decir que son razones por las cuales usar tecnología para colaboración empresarial. Otra razón, ahora es más accesible que antes. Antes, y cuando digo antes, es no solamente antes de la pandemia, sino también años atrás, el año pasado y los años antes de eso. Las herramientas de colaboración, algunas estaban relegadas, por ejemplo, las teleconferencias estaban relegadas para tenerlas de calidad, me refiero a herramientas de hardware que costaban mucho dinero, o el software que involucraba ese tipo de herramientas costaba mucho dinero. Entonces, era prohibitivo para algunas empresas o el sector pymes tener acceso a este tipo de herramientas, las herramientas de comunicación, las mensajerías instantáneas, los chats corporativos. Pero ahora todas esas herramientas han sido desarrolladas de una manera tal que sus costos en sus versiones básicas son ya accesibles y asequibles a todo tipo de empresas. A todo el que se quiera organizar y a todo el que tenga la idea de mejorar su productividad, como lo hemos dicho, y que quiera implementar tecnología, lo puede hacer porque ahora son más accesibles en términos económicos, pero también en términos de interfaz de usuario. Es más fácil usar estas herramientas, configurarlas, incluso hasta por uno mismo, que antes se necesitaba un experto para todo, pero ahora hay algunos casos en que uno mismo puede trabajarlo. O sea que esa es una tercera razón por la cual podemos usar tecnología de colaboración empresarial. Y una cuarta, diría yo, es porque habemos asesores que entendiendo ese correr de la tecnología en esa dirección y el correr empresarial en esa dirección, entonces hemos preparado contenidos, hemos preparado servicios, hemos preparado una serie de recursos que las empresas pueden utilizar para no solamente implementar, sino también para educarse. O sea, fíjate que este programa lo estamos haciendo de eso, o sea, estamos hablando de eso en esta sesión y es precisamente por el auge que tiene, pero también por la necesidad que representa. Entonces, ahora hay personas que estamos dedicados a hablar de eso, a hablar de productividad, a hablar de las herramientas, de cómo se usan, y estamos buscando cada vez más
cómo dentro de su nicho, dentro de su industria, usted pueda hacer aplicación de o uso de estas herramientas según lo que usted hace. O sea que también existe un poquito de especialización del personal profesional que existe en el mercado, los profesionales que estamos en el mercado, para que esas soluciones se adapten a usted, o sea, a su negocio, a su necesidad, dado que el COVID ha afectado, pero también sin COVID. O sea, no solamente por un efecto de la pandemia, sino también por un efecto de lo que permite la tecnología, por su accesibilidad que tiene ahora y por las condiciones en que están en el mercado. O sea que yo creo que esos 4 son bastante sólidas razones para usar colaboración empresarial apoyada en tecnología. Guido. Mira, y es importante que tú al final estás recalcando sobre la parte del asesoramiento de un experto a esa empresa, porque le va a ayudar a automatizar todo eso a través de esas herramientas, herramientas que ayudan a la colaboración empresarial. Y ya un minuto final, dame los consejos finales para aquellas empresas que son pequeñas y a veces la adopción de esa tecnología la ve como muy lejos, ya sea por los precios también y los costos, pero como ya tú dices, hay herramientas tecnológicas que ya son asequibles a la empresa. Bueno, lo primero, siempre lo decimos, asesórese. Por ejemplo, en términos de herramientas de manejo de proyectos, que son para mí una de las principales que permiten colaboración. Usted no puede agarrar y empezar a implementar eso por su propio pie y esperar que todo le salga bien. Claro, lo puede hacer, pero si se asesora de ese mar de herramientas que hay, es muy posible que un asesor le pueda decir cuál es la que le conviene según las necesidades propias de su negocio, o según su presupuesto, o según la cantidad de personas que tiene disponible para usar esas herramientas. O sea que asesorarse siempre es útil. Y hay muchos modelos. Los modelos de asesoría ahora incluyen consultas gratis iniciales para hacer levantamiento de información, de la cual uno aprende muchísimo, aún sin tener que llegar a un proceso de pago. Pero si lo que se necesita hacer es voluminoso, es complejo, entonces usted mismo se va a dar cuenta y va a poder entonces solicitar esos servicios ya en medios pagos para que le ayuden a resolver, porque a veces no es un asunto de que usted no lo sabe hacer, sino que necesita las manos para usted dedicarse al core de su negocio, a lo principal de su negocio, y que otra persona haga algunos trabajos por usted. Gracias por tu comparecencia aquí una vez más, nuestro programa de temporada Encuentros TIC. Interesantes ese resumen que tú has dado y que los amigos ya tienen el conocimiento de cómo ayuda la tecnología en la colaboración empresarial. Así que gracias por tu comparecencia. A los amigos que nos escucharon, gracias. Nuestra audiencia, la próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las TIC en este programa de temporada Encuentros TIC. Hasta la próxima.